Pasito a pasito, suave, suavecito. Seguimos con el 551. Hablamos del angioestrongilu ese raro, que no le vamos a hacer ni puñetero caso. Pero ¿y si cae en el MI? ¿Y si cuela? ¿Y si lo ponen? ¡Oh, qué golazo! Estrongilus. El estrongilus puede dar lugar a una larva migrans cutánea, que el bicho te va... También provoca un síndrome séptico muy grave en pacientes con SIDA. Casi lo único del estrongilus que hay que saber es esa estrongiloidiasis fulminante. 552. En el SIDA, con depleción muy severa de CD4, se describen cuadros graves por Mycobacterium avium intracelulares. Hablando de intracelulares, en la acidosis 553 se estimula el tampón intracelulares y se captan protones a cambio de potasio, por lo cual puede elevarse el potasio en sangre, forma ficticia, vamos a decirlo así. Se pierde potasio intracelular total, pero sube el potasio en sangre. 554. Ante una acidosis metabólica, la compensación viene fundamentalmente por vía respiratoria, que también se puede producir por vía renal, pero fundamentalmente por vía respiratoria. ¿Qué se hace? Pues hiperventilar y descender la PCO2. Así tenemos esa compensación o intento de compensación del pH. 555. Si un paciente tiene hipoxemia e hipocapnia, seguramente su gradiente alveolo arterial del oxígeno estará muy alto, porque a pesar de estar hiperventilando, por eso tiene hipocapnia, sigue con hipoxemia, lo que significa que los desequilibrios de ventilación-perfusión son importantes. 556. Hablando de gradiente, un gradiente de más de 70 milímetros de mercurio suele ser indicación de intervención en paciente con estenosis aórtica. Hablando de estenosis, 557, la estenosis bilateral de las arterias renales no debe tratarse con inhibidores del sistema renina-angiotensina porque el filtrado glomerular puede verse muy comprometido. 558. Sin embargo, en pacientes con síndrome nefrótico sí damos IECA, porque lo que interesa precisamente es reducir algo el filtrado glomerular, así reducir la proteinuria y así prevenir la esclerosis glomerular. 557. Hablando de esclerosis, la esclerosis múltiple debe ser la primera sospecha ante una persona joven con episodios recurrentes de clínica neurológica compatible, brotes de clínica desmielinizante del sistema nervioso central. 560. Una de sus manifestaciones es la oftalmoplegia internuclear. Consiste en que al mirar hacia la derecha se mueve el ojo que abduce, el ojo derecho, pero no se mueve el ojo izquierdo, el que aduce. 561. Movimientos oculares conjugados. Si en un paciente en coma, al irrigar con agua fría el oído derecho, los ojos se desvían hacia la derecha, hacia el lado del frío, significa que el paciente tiene el tronco del encéfalo intacto, si no, no se produciría esa respuesta. La respuesta normal cuando te echan frío aquí es tener un movimiento lento hacia la derecha y luego rápido de compensación hacia la izquierda. El paciente en coma pierde la compensación hemisférica y por lo tanto solo mira hacia la derecha. 562. En los procesos vestibulares, los movimientos oculares en respuesta a estímulo del vestíbulo se valoran con las gafas de Frenzel, por ejemplo, y con la videonistagmografía. 563. En el vértigo posicional paroxístico benigno, las alteraciones se desencadenan al tumbar al paciente con la cabeza inclinada hacia un lado. 564. Si un paciente tiene disnea cuando sube por un plano inclinado y ortosnea, es posible que tenga un BNP alto. La pregunta ¿por qué sube por un plano inclinado? Si eso solo sucede en los problemas de física, normalmente sube por una cuesta. Bueno, hablando de física, físicamente los pacientes se encuentran peor al inicio del tratamiento con beta bloqueantes por insuficiencia cardíaca. Al principio se encuentra peor, hay que darlos en dosis muy bajitas y luego irlas subiendo. Sin embargo, los beta bloqueantes previenen el deterioro miocárdico, hacen que no se exija al miocardio. 566. Los inhibidores de la neprilisina se usan asociados a ARA2 como segunda línea por ahora en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEBI deprimida. 567. Si una mujer está deprimida, tiene menos riesgo de suicidio que un hombre alcohólico anciano deprimido y que viva solo. Esos son los factores de riesgo de suicidio que nos han preguntado también algunas veces. Hablando de suicidio, 568, si un paciente se quiere suicidar tomando muchos antidepresivos tricíclicos, es muy probable que se dé uno de los primeros datos electrocardiográficos que se ven en ellos con una prolongación del QRS. 569, si el QRS está muy prolongado en un paciente con fallo cardíaco con FEBI deprimida y plenamente tratado con fármacos, está indicada la terapia de resincronización ventricular. Y aquí me marco una línea de 570, el primer cardiólogo en aplicar la resincronización en el mundo mundial. En 1984 fue mi hermano Eduardo.
que quede constancia de ello, según reconoce el propio Casó, que es el padre de la resincronización ventricular. 571. Si el estudio que se realizó para demostrar la eficacia de la resincronización fuera con un pequeño número de pacientes y empleando criterios estrictos de inclusión, se trataría de un ensayo clínico en fase 2. 573. En los estudios en fase 2 normalmente empleamos un diseño por protocolo, no por intención de tratar. De protocolo, en este caso 574, es el cáncer que pueden tener los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en la colitis ulcerosa. 575. La presencia de colangitis esclerosante asociada a la colitis ulcerosa aumenta el riesgo de degeneración neoplásica, por eso se les suelen hacer cribados casi cada año a estos pacientes. 576. Hablando de colangitis esclerosante, el tratamiento con ursodesoxicólico no mejora significativamente el pronóstico de la colangitis esclerosante, o al menos no hay evidencias firmes de ello. Se ha dado siempre, se sigue dando incluso, pero no hay evidencia científica de que mejore el pronóstico. 577, sin embargo, es el tratamiento más utilizado para la colangitis biliar primaria o cirrosis biliar primaria, en la cual destacan los anticuerpos antimitocondriales, AMA. 578, ama lo que estudias y tu rendimiento aumentará significativamente, P menor de 0,01. Lo que significa es que si amar no fuera más efectivo que no hacerlo, resultados como lo observado en el estudio, otros más alejados de la hipótesis nula, solo se observarían con una probabilidad menos de 0,01. 579, hablando de test de contraste, las decisiones de no rechazar la hipótesis nula conllevan un error beta. Si este es mayor del 20%, nos podemos plantear un nuevo estudio aumentando el tamaño de la muestra, sobre todo si vemos que la relevancia clínica de los resultados del estudio aconseja seguir investigando. 580. Si la decisión de un ensayo clínico es rechazar la hipótesis nula, no nos importa si el tamaño de la muestra era menor del inicialmente deseado. Pregunta que han puesto muchas veces. Usted necesita 1000 pacientes para un estudio, el número calculado previamente, y solo tiene 300. Lo hace y sale significativo. Pues soy feliz, no tengo que plantearme nada más. He conseguido significación con menos pacientes incluso de los que yo pensaba. 581. En el cálculo del tamaño de la muestra para estudios de prevalencia, para los de prevalencia, no se tiene en cuenta el error beta. Para test de contraste de hipótesis sí, cuando comparo dos hipótesis, pero cuando hago una simple estimación de parámetros no tengo en cuenta el error beta, solo la dispersión o varianza, el error alfa, que normalmente es un 5%, y la amplitud que le queremos dar al intervalo de confianza. 582. Un intervalo de confianza para un riesgo relativo de 0,44 a 0,86 significa que son posibles reducciones del riesgo desde un 14%, 1 menos 0,86 es 0,14, hasta un 56%, 1 menos 0,44 es 0,56. Además, sería un intervalo significativo, no incluye al 1. 583. Y si se repitiera muchas veces el estudio, en el 95% de ellas el riesgo relativo estaría comprendido entre 0,44 y 0,86. Interpretación del intervalo de confianza que hemos dicho antes. Bueno, antes de ayer creo que fue. 584. Si el riesgo relativo de un factor es de 2, el 50% de los casos de la enfermedad en expuestos se deben al factor de riesgo. Eso es la fracción etiológica. Y la fórmula sería 2 menos 1 partido por 2, o sea, 0,50. Lo pensáis luego si queréis y lo hacéis con el calculillo, aunque tampoco os preocupéis mucho por ello. 585. Si un fármaco reduce en términos absolutos un 16% el riesgo de sufrir un infarto, su NNT sería de 6 con algo, aproximadamente 6. 100 partido por 16, pues 6 y algo. 586. Si aplicamos una prueba diagnóstica con una RPP de 4 a una enfermedad con una prevalencia del 20%, el valor predictivo positivo de la prueba será del 50%. Este paso 586, solo el que sea cinturón negro en epidemiología, que se lo plantee y que lo haga. El que no, pase de mí olímpicamente ahora mismo. ¿Vale? 587. Si una enfermedad tiene una prevalencia del 1 por 1000 y una especificidad de 1, todos los resultados positivos se corresponderán con el enfermo. El valor predictivo positivo será del 100%. Es algo que creo que van a preguntar. Este miro, el siguiente, o cual, pero seguro que van a preguntarlo. Si la especificidad es de 1, del 100%, todos los sanos dan negativo. Por lo tanto, no hay falsos positivos. Si no hay ningún falso positivo, todos los positivos son ciertos.
Valor predictivo positivo al 100%. Muy bien, correcto. 588. En enfermedades con una prevalencia muy alta, los resultados negativos serán menos creíbles que en procesos poco frecuentes, porque si la prevalencia es muy alta, el valor predictivo negativo va a ser menor. 589. Hablando de falso negativo, el error beta en un contraste de hipótesis podemos asimilarlo a la probabilidad de obtener un falso negativo. Bien. 590. En una hipótesis de no inferioridad con un valor delta definido de 1,15, como hazard ratio por ejemplo, se concluiría la no inferioridad si el límite superior del intervalo de confianza no supera el valor 1,15. Ya lo sabéis. En el anterior caso, un intervalo 0,88 a 1,04 hablaría a favor de la equivalencia terapéutica entre ambos tratamientos. Vale, eso lo sabíais. Para los estudios de bioequivalencia se construye un intervalo de confianza al 90%. También, simplemente repaso. 593. Hay un 90% de enfermos entre los positivos. ¿Eso qué es? Enfermos entre los positivos significa que del saco de los positivos, ¿cuántos de ellos son enfermos? Eso es el valor predictivo positivo. Si dijera positivo entre los enfermos, del saco de los enfermos, ¿cuántos son positivos? Eso sería la sensibilidad. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Bien. Ahora, 594. Hablando de positivo, si el linfoma es positivo para BCL2 y la translocación 14-18, es un linfoma folicular. 595. Y si este linfoma de pronto empeora y sus células adquieren el BCL6, ha tenido una segunda mutación, una segunda transformación, en este caso hacia un linfoma difuso de células grandes. Eso es la leucemia linfática crónica, siempre se le da el nombre de síndrome de Richter. El síndrome de Richter pues, se puede aplicar también a estas situaciones, pero bueno, eso no pasa nada porque es simplemente un nombre que se le da a una transformación. Lo importante es que un linfoma de bajo grado, una leucemia linfática crónica, se pueden transformar a un linfoma más maligno. Hablando de linfoma de células grandes, gigantes incluso, la hay en la arteritis de la temporal o de células gigantes. 597, en ellas característicamente hay gran elevación de la PCR y aceleración de la USG. 598, cuando tienen dolor y rigidez en hombros por las mañanas, pensamos que tengan asociada una polimialgia reumática. 599, hablando de reumática, en la fiebre reumática hay corea de Sydenham. La fiebre reumática está producida por el estreptococo como complicación inmunológica. Y 600, y terminamos el caminito de hoy, la otra complicación inmunológica del estreptococo es la glomerulonefritis aguda hipocomplementémica.